Pues tenemos, por un lado, a la doctora María Saavedra, de la Cátedra Internacional del CEU Elcano, que se ha hecho precisamente exprofeso para dar un impulso a esta efemérides, por un lado. Luego también tenemos a, ya no sé si decirte director, jefe de cultura, redactor, en fin, no sé cómo en el ABC y El País sois iguales, pero el baranda de cultura del ABC, don Jesús García Calero, y un doctor en filosofía, al estilo como es Salvador Madariaga, no sé, los grandes clásicos de la historia, vamos, que no hace falta ser historiador para que a uno sea un amante de la historia, como es don Pedro Insua, que todos conocemos y que también su obra, como todas las de los ponentes, están, por cierto, al fondo a la salida, a mano derecha, para que ustedes puedan comprarlos y sea al mismo tiempo firmada por todos los ponentes. Por favor, la mesa es suya y les recuerdo que luego yo me pasaré más o menos al final cuando sean las preguntas para que puedan ustedes también hacerlas. Muchísimas gracias. Muy bien, pues lo primero, buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por compartir esto con nosotros. A mí lo que me gustaría, realmente me lo pide el cuerpo, es empezar celebrando la maravillosa mesa que nos ha antecedido y diciendo viva la historia viva, porque ha estado muy bien. Pasamos de Cortés a Elcano, a Magallanes y Elcano, a esa empresa pionera, tempranísima, increíblemente difícil, probablemente el viaje más difícil de la historia, que en 1519... ¿El micro no se oye? A ver, ¿se oye ahora? Mejor. Este es el bueno. Bueno, resumiendo, para los que no me han oído, que pasamos a Elcano, pasamos a esa aventura que es probablemente el viaje más difícil de la historia, muy pionero, que hace 500 años de todo. Algo debió de pasar 5 siglos atrás en nuestro país y en el mundo, gracias a aquellos navegantes y aquellos descubridores. Y sorprende, como decía Javier, el aplicar el término de la leyenda negra a un viaje que realmente no es una conquista, a un viaje que nace en la mente de un navegante y de un cosmógrafo, que es una apuesta, una jugada de dados a la forma del mundo, al lugar que ocupan determinados valores, como son las Islas de las Especias, que en el fondo era lo que buscaba Colón. Lo que pasa es que Colón se tropezó con un continente y nadie sabía cómo salvarlo. Y este portugués, Fernando de Magallanes, tenía una idea. Entonces, la leyenda negra aquí, ¿cómo funciona? Yo siempre pienso que la leyenda negra es como una especie de calabozo, ¿no? Es como estar en el Escorial y quedarse con las mazmorras. Así que vamos a tirar de la cultura popular y, si me permiten nada más, un toque de copla. Decirles que si en el firmamento poder yo tuviera, esta noche negra o esta leyenda negra, lo mismo que un pozo, con un cuchillito de luna lunera, cortaría los hierros de tu calabozo. Vamos a intentarlo. Sí, porque la leyenda negra es la pena que tenemos todos asumida, ¿no? Y que parece que no nos permite una relación natural, espontánea y que sirva para enorgullecerse de las mejores páginas de nuestra historia, sin que eso signifique que no aceptemos las páginas oscuras que como cualquier otro país tenemos. Pero es que las que tenemos buenas son tantas y están tan olvidadas que dan ganas de llorar. Elcano terminó la misión que había llevado la escuadra de Magallanes hasta Maluco. Pero hizo algo mucho más que eso. Hizo la primera vuelta al mundo que demostraba que la Tierra era redonda y que podía situar, puesto que ya se tiene un atisbo de las medidas, dónde estaban las islas de la especiería en el reparto que se habían hecho las coronas castellana y portuguesas. Lo curioso de todo esto es que, siendo totalmente demostrado que fue la primera vez, tengamos exponentes de la leyenda negra muy tempranos y llegan hasta nuestros días. Para entender esto probablemente tenemos que hablar de un mocetón británico, que en 1519, cuando Elcano salió de Sevilla con Magallanes, y cuando regresó 3 años después, ni siquiera había nacido. Nació en 1540 en un pueblo cercano a Devon y se llamaba Drake.
durante décadas, durante siglos, se ha sostenido en cortes, en bibliografía, que Drake fue el navegante inglés que por primera vez dio la vuelta al mundo. Es mentira, como todos sabemos, pero debemos decirlo. Porque no solo lo hizo casi 60 años después, sino que es que tendríamos que ver que nuestros navegantes, incluyendo a Magallanes, el portugués, lo hicieron en unos barcos que eran naos y carabelas, que estaban fabricados en carpinterías de ribera, es decir, son como el pan de ahora este que nos gusta comprar, artesanales. Con esos cascarones dieron la vuelta al mundo, se adentraron para buscar el estrecho, que luego se llamó de Magallanes, en honra del navegante, y se adentraron en un océano que nadie había navegado desde Europa y que no se sabía su dimensión. No tenían, evidentemente, prevista en los toneles, en la mochila, los víveres necesarios, el agua necesaria. Y hay párrafos que son asombrosos y que luego comentaremos de cómo estaba el pan y cómo estaba el agua en los últimos días. Muchos murieron, de hecho, en esa navegación, pero lo lograron. Sin embargo, este mocetón nació como mirando a la historia. El hombre siempre que hacía algo quería, como diciendo, esto es un momento histórico que lo estoy haciendo yo. Así que durante mucho tiempo, durante muchos siglos, se dijo que Drake, después de atacar Portobelo y Panamá, se había subido a un árbol y había visto el mar del sur y ha dicho, esto lo voy a navegar yo. La verdad tampoco es esa. La verdad es que él fue el ejecutor de un plan que había hecho la reina Isabel y su gobierno, Isabel de Inglaterra, y que lo que quería no era, bueno, llegar a Maluco, ver dónde estaban los repartos, lo que quería era establecer las mejores hostilidades posibles con la corona española, capturar los mejores botines posibles por el camino e investigar una cosa que fue una obsesión anglosajona durante siglos, que es el paso del noroeste, que ha dado lugar a mucha épica, pero que realmente nunca se llegó a demostrar, a encontrar. Así que al final tuvo que pasar por el paso de Magallanes y no por el de noroeste. Pero bueno, lo que hicieron fue intentar salir en noviembre de 1577, mucho tiempo después de aquel mes de septiembre de 1519. Pillaron una tormenta, al final atrasaron a diciembre su salida y también tuvo su motín este hombre y también tuvo que ajusticiar y decapitar a algunos de sus marineros. Parece ser que tenía todo un carácter Drake y no le tembló el pulso. En el mismo sitio, además, efectivamente, en las mismas costas. Es como una especie de maldición, ¿no? Pero antes, al pasar por Mogador, pues ya habían hecho un poco de rapiña y estuvieron robando unos barcos de pescadores españoles y otras carabelas portuguesas, que sumó a su escuadra y que luego iría dejando por el camino a medida que le resultaban inservibles. Cuando llegó al estrecho de Magallanes, por donde había pasado 60 años antes la armada de Magallanes, este hombre descubrió 3 islotes, pero no cartografió nada, no dibujó nada, ni fijó la posición de ningún punto. Se limitó a pasar y a decir, esto lo he descubierto yo. Sin embargo, y esto también hay que aceptarlo porque es parte de nuestro encanto, las recompensas que recibió Drake después de esa navegación que dio la vuelta al mundo fueron mayores que las del Cano. Para empezar, se hizo amigo de la reina y se hizo muy rico con algunas de las cosas que traía. Como una especie de ironía o de sarcasmo con el acto que había tenido Carlos, el emperador, con el Cano al darle el escudo de armas en el que le nombraba el primero que había hecho la circunnavegación, también Isabel le dio un escudo de armas a Drake con un barquito, una cuerda, un globo, como diciendo que también él había sido el primero. De ahí tal vez la confusión en la que tantos se han mantenido durante tanto tiempo, Dios los confunda. Pero, además de eso, fue alcalde de Plymouth y además de eso fue diputado en Cornualles, quiere decir que entró en la alta sociedad de la época. Tenemos que recordar que el Cano, que nunca satisfizo su sed de horizonte, después, poco tiempo después, se embarcó en la expedición de Loaysa y murió probablemente de escorbuto en el Pacífico, que todavía seguía sin explorar completamente, mayoritariamente. Bueno,
Pues este es el principio de la leyenda negra que cubre a nuestro joven navegante, Juan Sebastián Elcano. Pero ahí no para la cosa, ¿no? Los ingleses son tozudos y tenaces. Y entonces en el siglo XVIII hay otro que da la vuelta al mundo. Hay que recordar que desde esos años de Drake ya estaba funcionando el galeón de Manila y funcionó año tras año y era una ruta comercial establecida por Nueva España, que era el centro, el segundo centro de ese imperio, que era multicéntrico. Y había que decir, pues eso, que se llamaba el lago español, todos sabemos, el Océano Pacífico. Pero como digo, en el siglo XVIII, allá por 1741, hay un navegante inglés que se llama George Anson, que también se atreve a pasar al Pacífico y lo hace a bordo de un navío inglés de línea, que era un barco, vamos a decir, un tataranieto de los primeros barcos que hacían las rutas oceánicas, en envergadura, en armamento, en capacidad también de atesorar víveres, y lo hace pues con esa mentalidad con la que iban los ingleses al Pacífico. Hay que decir que literalmente el océano era pacífico para este hombre, porque los españoles estábamos tan seguros en ese entorno que solo había un cañón en las costas del Pacífico del Imperio Español. O sea que realmente encontró un océano muy, muy pacífico. Bueno, pues él habla en el libro que recoge su viaje, habla con una generosidad increíble del viaje de los españoles. Dice más o menos que a la muerte de Magallanes, cuidado que va a citar a Elcano, no, dice, los que le sucedieron se contentaron con recorrer esas islas y volver por el Cabo de Buena Esperanza. Todos sabemos que eso es lo que hizo Elcano. Y dice, estos fueron los primeros bajeles que dieron la vuelta al mundo. Lo admite. Es decir, que lo de Drake era mentira. Pero también dice una cosa como para quitar el mérito, porque no íbamos a dar el mérito siendo ingleses. Así que dice, fueron los primeros que dieron la vuelta al mundo y probaron por un experimento, hicieron un experimento, no una gesta, que estaba al alcance de los más rudos. Es decir, una cosa de gente bruta, dar la vuelta al mundo. La redondez de la Tierra, que hasta entonces había sido problemática. Yo creo que en el lenguaje se ve el calibre de la batalla semántica o de los cañones semánticos con los que la leyenda negra de raigambre anglosajona ha ido tratando el papel que han tenido algunos de nuestros navegantes, conquistadores, exploradores, sirvientes de la corona y los reyes de España en la historia del mundo. Esa cicatería tiene que acabar y estamos haciendo lo posible, entre otras cosas, estando aquí para lograrlo. Y en este año, que ya empieza a haber algunas conmemoraciones, que espero que todos les gusten y puedan participar y verlas, como la exposición del Museo Naval, fuimos los primeros, para que quede claro, o la exposición del Archivo de Indias, donde también se dedica una buena muestra a lo que ocurrió hace 500 años. Y para compartir estas reflexiones iniciales que pongo en sus oídos, tengo a dos compañeros de lujo también en la mesa. A mi izquierda y a su derecha, por tanto, está María Saavedra, que tiene la responsabilidad sobre la cátedra Juan Sebastián Elcano del CEU, en la que hay un verdadero motor de esta maquinaria que necesitamos tanto para recordarnos, para volver a contarnos nuestra historia, para hacerlo bien con los más preparados, con los que más saben, y también con la Armada, que tiene un papel, reivindicar ese papel yo creo que es importante, tiene un papel en el recuerdo de lo que hicieron aquellos que fueron sus ancestros también, incluidas las máquinas, los barcos, ¿no? Y los héroes que dieron lugar a lo que hoy es la Armada. Y a mi derecha está Pedro Insúa, filósofo y amante de la historia, historiador por tanto, que acaba de publicar además un libro que se llama El orbe a sus pies y que habla de esta gesta de Magallanes y Elcano, y que también vamos a hablar del libro, por supuesto, porque en el libro se defiende algo muy parecido a la verdad, o mucho más parecido a la verdad de lo que les acabo de contar y de leer.
Y yo no quiero alargarme más en esta entrada inicial, así que luego vamos debatiendo y responderemos a sus exigentes preguntas, pero me gustaría dar la palabra a María Saavedra. Muchísimas gracias. Buenos días. Voy a tener cuidado con el micro porque a la presidenta de la comunidad le perdonan seguro si tira el otro y lo rompe, pero a mí creo que no me lo perdonarían y acabaría pagándolo. Entonces estoy con el cable ahí. Quiero, aunque sea ya algo casi rutinario, pero en mi caso no lo es, ni muchísimo menos, quiero agradecer a los organizadores de esta jornada el poder estar aquí. Para mí, por motivos, por una parte personales, pero sobre todo por motivos históricos y culturales, el Escorial es el corazón de España desde muchos puntos de vista y venir aquí siempre es un privilegio. Además tengo la suerte de compartir mesa con dos personas a las que he seguido, he leído. Jesús, yo creo que es un ejemplo del buen periodismo, del periodismo riguroso. De hecho, yo cuando leo en digital, porque no me da tiempo casi nunca de pararme al papel, lo primero que abro es sección Cultura ABC. Y Pedro, pues es que acabo de leer su libro, lo leí hace unos meses y entonces creo que tienen muchas cosas más que decir que yo. Voy a empezar con un tema precisamente por el título de las jornadas sobre la leyenda negra. Pues a ver si consigo abrir esto. Hace unos meses estuve en un seminario que organizaba el Instituto Cervantes en la sede que tienen en la Universidad de Harvard. Esto suena un poco snob, pero es la primera vez en mi vida que he ido a Harvard, o sea, no estoy habitualmente por allí. Pero salió un tema muy interesante y es que hablando de, bueno, pues de cultura española, una profesora de ello, una americana, profesora de Harvard, dijo, y lo dijo con un tono un poco de sorna, bueno, es que ahora España se está dedicando a poner en cada embajada una persona para refutar la leyenda, lo que ellos dicen que es una leyenda negra de su historia en el mundo. A mí esto me sonó totalmente novedoso y pensé, ojalá esto fuera cierto, que realmente España se esté tomando la molestia de contar la historia como fue, sin edulcorar, pero al menos negando esa memoria histórica. Entonces, estuve indagando y efectivamente el Ministerio de Exteriores había patrocinado un libro de Luis Francisco Martínez Montes que se llama España, una historia global, que yo no conocía y estoy leyéndolo ahora. Les voy a leer solo un fragmento porque creo que en este sentido vamos por un buen camino, ¿no? Habla de la monarquía hispánica, entonces habla de San Lorenzo del Escorial, del sitio real del Escorial, y habla de él como un centro de religiosidad. Pero a continuación dice, todo esto como centro de religiosidad es sabido. Ahora bien, menos conocido es que el Escorial fue además el locus privilegiado de muchos de los proyectos humanistas y científicos diseñados por el rey y sus consejeros. Entre ellos se cuentan las primeras expediciones científicas de naturaleza auténticamente global, no concebidas en las naciones protestantes supuestamente más avanzadas, sino en la muy católica Iberia. Creo que este libro, de hecho, la primera edición fue en inglés para que llegara a todos sus lectores anglosajones y repito que yo que no me caso con ningún partido político ni con ninguna ideología política, creo que en ese sentido al menos es una esperanza, ¿no? de apostar por fin por una historia rigurosa y bien contada de nuestro pasado. Como ha contado Jesús y como ha contado Javier, yo estoy al frente porque en un momento dado estaba yo ahí y se pensó en mí de la cátedra CEU Elcano Primera Vuelta al Mundo, que se ha formado respondiendo a un llamado de la Armada. La Armada Española, preocupada quizá porque no sé si preocupada, pero porque tienen que estar más presentes. Yo he crecido en una generación en que el respeto a las Fuerzas Armadas era una realidad en la inmensa mayoría de las personas que me rodeaban. Y sin embargo, las generaciones que llegan ahora a la universidad no tienen esa afinidad. Entonces, por una parte, queremos mayor presencia de las Fuerzas Armadas en la universidad, porque si de algo tenemos que estar orgullosos, entre otras cosas, es nuestra historia naval. Y por otro lado, uno de los proyectos más bonitos de esta cátedra, y así lo ha querido la Armada, es que, como saben, el crucero de instrucción, el Juan Sebastián Elcano, durante este curso y el siguiente curso, van a hacer parte del viaje original de la primera circunnavegación. Y la idea es, en cada uno de los puertos donde recale el buque escuela, organizar actos académicos con universidades de allí, de manera que nuestros guardamarinas entren en contacto con universitarios en Brasil, en Argentina, en Uruguay, etc. Y tengo que decirles, y esto también creo que es un motivo de esperanza, es que la respuesta de aquellos países ha sido
entusiasta. Tenemos varias instituciones en Argentina que quieren colaborar. Ya me están preguntando en Uruguay, pero ¿cuándo viene el buque escuela español? ¿Cuándo viene Juan Sebastián Elcano? Por lo tanto, me parece que estamos en un momento en que, aunque no es ni mucho menos improcedente organizar jornadas sobre leyenda negra, pero creo que se abre un horizonte de esperanza muy interesante. Yo querría hablar, porque tanto Jesús como Pedro son expertos en temas de técnica, de cartografía, de náutica, entonces no me voy a meter en esto, pero sí querría hablar un poco del contexto histórico-cultural en el que se mueve esa primera vuelta al mundo, porque ahora es verdad que estamos diciendo, hablamos de los 2 quintos centenarios, el de Cortés y el de Elcano, como si estuviéramos ya en pleno proceso colonizador, conquistador, evangelizador de todo el Nuevo Mundo, y la realidad es que del Nuevo Mundo se sabe todavía muy poquito en 1519, ¿no? Y el hecho de que a la vez parta la expedición desde Cuba de Cortés hacia el continente y de España, de la península ibérica, una expedición a no se sabe dónde, es muy significativo, y el caso de Magallanes Elcano lo podríamos estudiar como un caso de emprendimiento, de riesgo, donde las posibilidades de éxito son muy limitadas, pero es verdad que ese éxito, si se daba, iba a traer enormes beneficios de todo tipo, que es lo que realmente trajeron, ¿no? Y querría hacer, como os decía, este contexto, sabiendo que Elcano no fue, o Magallanes, que es el primer impulsor del viaje, ¿no?, que pretende llegar a las Islas Molucas, no es el primero, es la continuación de una serie de proyectos. Algunos de ellos se habían saldado con éxito, otros no. En esos proyectos está, el primero es Colón. Colón buscaba un paso hacia las Indias, hacia Asia, que nunca encontró. Es verdad que fue posiblemente el error más fructífero de la historia, ¿no?, porque de lo que él creía que iba a llegar a Asia nos encontramos con América, ¿no? Pero es que después de Colón viene Vasco Núñez de Balboa y encuentra la parte del istmo más estrecha, donde se podría llegar al Pacífico por tierra, en ningún caso por un paso navegable. Luego tenemos a Juan Díaz de Solís, y aquí no me resisto a contar una anécdota, y es que Solís se internó en el Río de la Plata pensando que quizá era el paso que conducía del Atlántico al Pacífico, y como todos ustedes saben, pues desembarcó, y aquellos nativos que no sabemos todavía si realmente eran charrúas o era otra etnia, se los comieron, los mataron y se los comieron. Y esto lo traigo a colación porque recordarán seguramente ahora van a ver la conexión, en el Mundial de Brasil, no sé si recordarán que Luis Suárez, el futbolista que ahora juega en España, en el Barcelona, fue expulsado porque mordió a un rival en el campo, ¿no? Y era ya la segunda vez, entonces le expulsaron del Mundial. Bueno, pues cuando llegó a Montevideo fue recibido con honores, empezando por el propio presidente de la República del Uruguay, por el que entonces era presidente, que era Pepe Mújica. Y había manifestaciones todos los días debajo de su casa: te queremos, Luis, eres nuestro héroe. Entonces yo tengo muchos amigos uruguayos, y hablé con una amiga periodista y dije, ¿y esto? Y dice, a ver, María, si nosotros llevamos a gala que nos comimos al primer español que llegó al Río de la Plata, pues esto de que vaya mordiendo el campo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí quedó, ¿no? Bueno, pues a lo que voy, ¿no? Que todo esto es un proceso en el que una nación que acaba de terminar un proceso de reconquista, que está construyéndose como Estado moderno con los Reyes Católicos, y que el primer heredero viene a España con 18 años. Es muy fácil calcular la edad de Carlos porque nació con el siglo. Entonces, con 18 años, él firma en las capitulaciones de Valladolid con Magallanes un viaje absolutamente a la desesperada, a lo desconocido. Es verdad que se ha comparado, como ha dicho Jesús, simplemente yo creo que porque coincidimos en el aniversario, ¿no?, el viaje a la Luna con la primera vuelta al mundo. Y realmente es que es mucho más arriesgado, fue mucho más arriesgado que el viaje. La llegada a la Luna, hay un montón de ordenadores, de ojos pendientes de aquellos hombres que van a alunizar, ¿no? Pero es que Magallanes, Elcano y esas 5 naves que parten de la península ibérica, una vez que salen de Canarias, están completamente solos. Son ellos y el mar. A la búsqueda de un paso que nadie tenía certeza que existiera, intuían que igual que África terminaba, América debería terminar en algún momento, y eso permitiría el paso al Océano Pacífico, pero las dificultades de
hasta el cambio, ¿no? de atravesar el Ecuador, de ir navegando hacia el sur. Brasil no era apenas conocido. Se habla incluso de que el primer descubrimiento de Chile no es el que se hizo desde el Perú, sino que fue la ruta de Magallanes Elcano. La patria de estos hombres era la mar y trabajaban para el patrono que quisiera apostar por esa expedición. Por eso la expedición Magallanes Elcano, ya sea con su primera, digamos, el primer fin que tenía, que era las Molucas, ¿no? Las Islas de las Especias, ya fuera después ya lo que se le ocurrió a Elcano, que fue lo más arriesgado que cabía, que era dar la vuelta al mundo. Estos hombres, cuya patria es la mar, se ponen al servicio del rey Carlos. Y cuando están en Sevilla, todos van a misa, comulgan, confiesan por orden del rey Carlos y juran fidelidad al rey Carlos de España. Por lo tanto, no queda ninguna duda, ninguna, en que la expedición fue española. ¿Quitamos mérito con esto a Magallanes? En absoluto, igual que no se lo quitamos a Colón porque fuera de Génova, pero trabajó al servicio de la corona castellana. Pues esto es exactamente igual. Aquí yo, más que una leyenda negra, además de lo que han contado de Drake, lo que veo es una especie de algo diluido, ¿no? Fue un proyecto ibérico, no, fue un proyecto español, diseñado por un portugués muy bien formado, muy bien preparado, pero no deja de ser por eso un proyecto castellano. Y me callo porque yo tiendo a hablar mucho y creo que Pedro tiene cosas muy interesantes que decir. El asunto este de la españolidad de la empresa. Es verdad, y yo como periodista y desde ABC hemos tenido que irlo contando, estamos encantados desde hace muchos años de tener una potente sección de historia. He de decirles que quienes nos siguen ya lo saben, las noticias de historia a veces se ven más que las de fútbol. A mí eso me parece que es una noticia bien curiosa. Y lo que les quería contar es que hubo un momento en el que de verdad el gobierno español parecía que estaba por una celebración conjunta con Portugal. Bueno, total, pues oye, vamos todos juntos y ya está, buenos amigos, buenos hermanos. Esto coincidía con que por problemas con la crisis o lo que fuera, pues se había cerrado el órgano que tenía que preparar la conmemoración durante unos años. Y en esos años Portugal pues dio unos cuantos pasos hacia adelante y empezó a mover la ruta magallánica en la UNESCO, las universidades magallánicas que se firmó en Sevilla con responsables políticos españoles, la red de ciudades magallánicas, era todo magallánico y aquí Elcano no pintaba nada. Así que con ayuda de unos muy buenos amigos tomamos una decisión y vimos que en el Estatuto de la Real Academia de Historia se podía pedir desde la sociedad civil un dictamen. Y así hicimos. Lo hizo el director de ABC y lo hizo el medio respaldando esa petición a la Academia de Historia, que por favor nos hicieran un dictamen estrictamente histórico de a quién se le podía, culpar de la aventura de dar la primera vuelta al mundo, de quién era la responsabilidad, cuál era la nación que había permitido la navegación, la primera circunnavegación global. Fue portada de ABC con un precioso dibujo de Augusto Ferrer Dalmau de la nao Victoria frente a las olas y evidentemente se dijo que la empresa era netamente española, con 20 y tantos puntos que lo demostraban, y no por capricho de nadie, sino sencillamente porque es lo que dicen los documentos y es lo que dicen los hechos. Muchas gracias. Y solamente una cosa más. A lo mejor alguno tiene la falsa impresión de que en este recinto estamos a salvo de la leyenda negra. Yo solo digo que a lo mejor en algunas de las cosas que se ven este año va a parecer que la vuelta al mundo la dio el esclavo de Magallanes, que era indígena. Les digo para que se vacunen. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, el principal culpable de eso es Pigafetta, que es quien dice que Magallanes da la vuelta al mundo. El primero que da la vuelta al mundo es Magallanes, lo dice Pigafetta literalmente. Pero bueno. Bueno, buenos días y muchas gracias a la organización, particularmente a Javier Santamarta, que efectivamente, como se dijo antes, prácticamente no hizo nada por que esto saliera adelante. Y bueno, muchas gracias al Ateneo, por supuesto, escuriolense, y en general al Ayuntamiento
del Escorial, de San Lorenzo del Escorial. Bien, y gracias a los asistentes, naturalmente. Y yo voy a leer el que creo que es el primer texto que yo tenga registrado en que aparece una expresión algo parecido a la leyenda negra. Y aparece en el libro, en principio agiográfico, de Juan Rufo, uno de los libros que salva en el donoso escrutinio Cervantes de los poemas epopélicos, que es La Austríada, dedicada a Juan de Austria y a, digamos, la familia Austria y las grandes empresas que la familia Austria, los Austria, llevaron a cabo. La Austríada de Juan Rufo. Año 1578, por ahí creo que es, 80 más o menos. Y dice lo siguiente: oh vergonzoso extremo de flaqueza, oh ciega confusión, oh desventura. Está hablando de la desgracia que supone, pues, lo siguiente. ¿Dónde está, el famoso ubisunto, dónde está ahora aquella fortaleza de que, perdón por la visión que va muy mal, de aquella opinión, bueno, no lo veo, ¿no? Lo siento. ¿Cómo se empobreció nuestra riqueza? Hablando del Imperio Español, ¿no? ¿Cómo se empobreció nuestra riqueza? ¿Cómo se hizo nuestra fama escura? ¿Cómo se hizo nuestra fama oscura? Esta es la primera expresión, yo creo, que se puede reconocer, algo así como la leyenda negra. Dice, y sigue diciendo, a ver si la visión no me tortura, y lo peor que es, ¿cómo sufrimos vivir sin restaurar lo que perdimos? Esto, que se supone la fama oscura. O sea, la fama se oscureció. ¿Cómo no podemos vivir, cómo podemos vivir sin restaurar nuestra buena fama? Esto es, no, gracias. Prueba superada, 46 años y no he necesitado lupa. Bueno, entonces, fama oscura, fama oscura. Es el primer documento, digamos, seguramente habrá alguno por ahí, Iván Vélez seguramente encontrará uno anterior que desmienta esa situación, este documento, pero es la primera vez que veo un documento en que aparece algo así como un reconocimiento de una fama oscura ligado a España, es decir, una leyenda negra, ¿no? Para entendernos. Entonces yo, pensando en esta charla, pues claro, he pensado que esta fama oscura que ya localiza Juan Rufo en el siglo XVI, en 1580, cuando por ahí se publica esta obra, y que es el único, junto con la Araucana y el Monserrate, que salva a Cervantes como novela, perdón, como poema epopélico, de ese donoso escrutinio tan escrupuloso, el resto los tira a la hoguera, pues esta fama oscura, 300 años después, 400 años después, 500 años después, se ha convertido en un verdadero ariete que no solamente tiene interés teórico para deshacerlo desde el punto de vista histórico, es decir, esta deformación de esta fama oscura se ha arrojado sobre el campo de la historia y deforma lo que ha sido, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista histórico, lo que ha sido España. Pero resulta que nos convoca aquí, yo creo que estamos aquí por eso, no por la cuestión histórica, porque políticamente nos está castigando cual ariete contra nuestra patria. Creo que se puede decir patria, igual no se cae el cielo sobre nuestras cabezas, que diría Asterix, ¿no? Patria española. Sobre nuestra patria española, el principal, digamos, tronco, a modo de ariete que está golpeando nuestros muros, los muros de la patria nuestra, es la leyenda negra. Y en las manos de un proyecto cierto político de fragmentación de España por parte del separatismo. Y esto yo creo que es lo que nos convoca aquí con esta fuerza. El carácter práctico que tiene... El carácter práctico, por el lado práctico, por el primado de la razón práctica que decía Kant, ¿no? Eso, soy profesor de filosofía, habrá que justificarlo en un momento. El primado de la razón práctica, es decir, estamos aquí, yo creo, por eso. No por razones históricas también, pues, sí, el asunto teórico pues tiene... Pero desde el punto de vista práctico es un ariete que nos está destrozando como país. Así de claro dicho. Entonces, yo, bueno, pensando claro, aquí se produce leyenda negra, 2 puntos, el Cano Cortés, o el Cortés el Cano, si se quiere. De alguna manera, creo que encontré una fórmula dada por Borges, con el permiso de Borges, para encontrar la relación, un vínculo entre ellos, ¿no? Y fijar, digamos,
la figura de cada uno de los dos en lo que es la trayectoria del Imperio Español. Dice Borges lo siguiente, un poema España que se llama de Borges, dice: España, de la larga aventura que descifró los mares, aquí estaría el Cano, que descifró los mares, y redujo crueles imperios. Y aquí está, de Cordés, el Cano y Cordés. Esta conexión, que yo esfuerzo, digamos, en el poema de Borges llamado España, digamos, poniendo ambas figuras en estas dos líneas, ¿no?, de penetración de España, de la acción de España en el mundo, en el orbe. Primero descifró los mares, descifró los océanos. Los mares quizás sea excesivo, pero los océanos no. Hasta que llega este viaje, hay un océano incierto. Incierto su magnitud y no hay penetración en ese océano. Después del viaje son 3 océanos los que hay, ¿no? Y el Cano precisamente hace los 3 giros sobre esos 3 océanos. Eso es el Cano. Entonces, y no Magallanes. Y Cortés, la penetración sobre la masa continental americana, que es fundamental. Y esto se resume en el lema español, característicamente español, que tuvo la inteligencia Carlos V a instancia Carlos I, que tenía 18 años, pero de ponerlo bajo el lema de las dos columnas de Hércules y el plus ultra. El plus ultra como lema de España, que resume perfectamente la acción de España en el mundo. Es decir, hemos pasado las columnas de Hércules, hemos atravesado esas columnas. Y esto tiene una trascendencia extraordinaria, y no solamente para la historia de España, es básicamente lo que quiero decir. No solamente para la historia de España, como van a tratar de justificar. Esta conexión no solamente la hace Borges, forzada por mí en este contexto, sino que el italiano, en las décadas del italiano Anglería, en el capítulo 7 de la década quinta, la dedica precisamente a la vuelta al mundo. Y, si la visión me deja, dice lo siguiente. Dice, cuando trata, bueno, como la visión igual no me deja, pues lo voy a decir. Cuando trata la vuelta al mundo, dice, hay 2 acontecimientos que rompen, que voy a introducir como apéndices en este libro, que rompen un poco el hilo, pero son mucho más interesantes que el hilo principal de este libro. Y son la vuelta al mundo y la conquista de Cortés. Las dos los vincula, curiosamente, ¿no? Cortés, al fin y al cabo, la penetración también tiene un lado explicativo del proyecto colombino de ir al otro lado, a conectar con el Mar del Sur. Con el Mar del Sur, que en principio aún no se sabe muy bien si es el Mar de la India, si es el Mar Pacífico. Cuando Núñez Balboa lo descubre, no descubre absolutamente nada, ¿no? Unas aguas, por supuesto, unas aguas calmas, tal, pero no tiene ni idea de la vastedad y la magnitud de lo que es el Océano Pacífico. Es decir, no conoce el Océano Pacífico. No se conocerá hasta que sea atravesado por la expedición de Magallanes y Cano. Entonces, esta conexión, digamos, entre ambos acciones del Imperio Español, yo creo que el significado histórico universal que tiene es el siguiente, y lo voy a decir así rápidamente y ya. Es el siguiente. Si asumimos, si utilizamos la alegoría de la caverna platónica, otra vez voy a justificar un poco, soy profesor de filosofía, el mundo antiguo, mi medieval, es decir, el mundo, la configuración pliniana tolemaica del mundo, es una auténtica caverna en la que está metido el mundo entero. Las concepciones del mundo no desbordan esa caverna. Ese ámbito mediterráneo es como los presos en la caverna, en el fondo de la caverna platónica. Están allí confinados. Los hombres están confinados en el ámbito mediterráneo y no es desbordado ese ámbito mediterráneo. Y no tienen capacidad para hacerlo aún. Precisamente lo que representa España, el plus ultra, es atravesar ese ámbito, desbordarlo y reconfigurar absolutamente el mundo entero. Es decir, esto no solamente tiene importancia para la historia de España, eso se queda corto, digamos. La caverna, digamos, en la que está metido el Occidente, entre precisamente Occidente y Oriente, son categorías antiguas, en el fondo, categorías antiguas. Precisamente, ¿cuál es el objetivo de Colón? Ir al
occidente al oriente por el occidente. Asia es su objetivo, es decir, romper precisamente esa estructura a través de una teoría, la teoría de la esfera, que viene rodando desde ya el siglo III a.C. con Eratóstenes. Entonces, tiene un instrumento, digamos, teórico, que es la teoría de la esfera, que le permite precisamente sacar adelante ese proyecto. Un proyecto que que viene forzado geoestratégicamente, geopolíticamente. Digamos, España estaba, precisamente, Castilla está en el Finisterrae, está, digamos, de cara a la pared de ese océano que es un auténtico muro, desde el punto de vista tecnológico, no hay tecnología que sea capaz de engolfarse, de hacer que se penetre en ese océano, no hay tecnología posible. Los portugueses empiezan a tratar de, atravesando las columnas de Hércules, pero es ruta de cabotaje, es verdad que Vasco da Gama llega hasta Santa Elena y tal, pero es ruta de cabotaje en principio, y será precisamente el viaje de Colón el que ponga en marcha un proyecto que es la de llegar a Asia, es decir, llegar al oriente por el poniente. Esta acción, representada por ese lema del plus tratamiento médico de Carlos V, un médico milanés, pues es el significado que tiene España desde el punto de vista histórico universal. Y ese significado es histórico universal precisamente porque el proyecto colombino, que es un fracaso porque se encuentra con un muro continental que es América es el fracaso de Colón, es un fracaso para el proyecto Colón, porque lo que busca es Asia. Y quien llevará a cabo sacará adelante ese proyecto finalmente es Magallanes, y Elcano, que es, gracias a la operación, digamos, tan audaz desde Timor Oriental llegar hasta las Islas Cabo Verde sin hacer escala, es la que hace que la operación sea un éxito. Sin Elcano la operación hubiera sido un fracaso, como después las que seguirán después será un fracaso en parte. La de Loaiza, la de Saavedra, la de Grijalva, la de Saavedra, la de Villalobos serán un fracaso en parte. Esta es un éxito, igual que la de Cortés. Ambas son exitosas. Es decir, sacan adelante lo que habían planteado, el programa que se habían planteado. Y es una operación exclusivamente española, no portuguesa en absoluto, es contra Portugal, que no es igual, es que Portugal es el obstáculo, Portugal está hostilizando esta operación porque Portugal ya había ido al objetivo, de la especiería, ya había ido por el otro lado. En definitiva, lo que plantea esta expedición que triunfa con Elcano no es solamente ya pues encontrar una ruta comercial, explotar un producto, que eran las especies que se había encarecido, que era muy caro al seguir la ruta asiática de las caravanas y todo esto, y además depender económicamente del Islam, etcétera, etcétera. Todo esto es verdad, y además moviliza a la expedición, pero lo que se quebranta, lo que se rompe, lo que se hunde, lo que se desmorona con la expedición de Magallanes Elcano, y esto es la importancia que tiene, y abre un nuevo mundo, una nueva realidad, la realidad que llamaron los contemporáneos, la realidad moderna, los modernos, es el mundo, la concepción del mundo pliniana ptolemaica. Esto es lo que se viene abajo absolutamente, y eso es trascendental, tanto que incluso Hegel, llega a hablar, refiriéndose a esto, de el día de la universalidad. El día de la universalidad. Es decir, digamos que la expedición de Magallanes Elcano viene a significar, desde el punto de vista hegeliano, que Hegel no la nombra explícitamente, pero sí podemos atribuir esas palabras a esa expedición en particular, el día que el 6 de septiembre de 1522, los 18 que regresan de la expedición de los 260 que habían salido, regresan ese 6 de septiembre y Elcano, antes de bajarse el barco de la nueva Victoria, lo primero que hace es escribir una carta a Carlos V diciéndole los logros, y el primer logro que destaca es una operación que no estaba en los planes, que es hemos experimentado o algo así la redondez de la Tierra. El día de la universalidad, le llamó Hegel. Y esto, digamos, no tiene parangón, no hay posibilidad de compararlo con otra cosa, con otra acción de otro imperio, no hay posibilidad. Ni siquiera la llegada a la Luna, no tiene parangón.
Y no porque seamos, no se trata de una leyenda rosa, sino porque no había más remedio. El Tratado de Alcasovas nos cerraba al sur, el oriente estaba ocupado por el turco y lo único que quedaba era engolfarse en el océano Atlántico. Y eso es España, el plus ultra, el ir más allá. Y hasta ahí, muchas gracias. Es la primera vez que oigo a la gente fervorizada por un discurso sobre Hegel. Sí, sorprendente. En fin, esto es lo que se llama pasión. Don Jesús, última palabra y empezamos con las preguntas. Bueno, yo es que oyéndole pensaba precisamente en que lo importante de la gesta no es la gesta en sí, sino lo que provoca. El final del mundo medieval, el final del relato bíblico como límite del mundo, como él muy bien ha explicado, y un proceso de innovación tecnológica que es otra de las reivindicaciones que tendremos que hacer en los próximos años, porque va a hacer 500 años de todo lo que inventamos, y que querría resumir con una perla inglesa de estas que me he traído, para que vean el amor que nos tenían, porque claro, ellos en el siglo XVIII, estamos hablando mediados del siglo XVIII, atravesaban el Atlántico y el agua iba en toneles, porque oye, para unas semanas con unos toneles, aunque se me rompa uno en una ola, no pasa nada, ¿no? Pero claro, volver de Filipinas, como se hacía desde el siglo XVI, eran 5 o 6 meses navegando y ¿quién carga tanta agua, no? Así que el señor George Hanson decía, fíjate que estos tíos, en vez de meterlo en toneles, lo ponen en tinajas suspendidas, que además aguantan mejor la marea y se manejan mejor para luego derramar el agua. Y están moviéndose y no se pudre tan pronto el agua. Dice, pero es que además de vez en cuando lo cogen de la lluvia, diciendo, por más chocante que parezca, no les ha faltado hasta ahora. Y algunas veces han llegado a proveerse de agua de este medio 2 o 3 distintas veces. Pero claro, no iba a dejarlo ahí en el nombre. Así que lo que dice es preciso confesar que mucho tiempo que se emplea en esta navegación sea acaso debido a la indolencia o poca habilidad de los marinos españoles y a las precauciones inútiles y excesivas que toman por unos buques que cargan demasiado. Pues pasamos a las preguntas, que son unas cuantas, con lo cual se sugiere brevedad. Una sencillita. ¿Magallanes se había naturalizado español en Sevilla? Sí, Magallanes se naturaliza y uno de los actos que significan esa naturalización es el propio proyecto que le ofrece a Carlos I. Es decir, digamos, la acción pública, una de las acciones públicas de esa naturalización es el propio proyecto que presenta él y Falero. No nos olvidemos de Falero, que estaba ahí, lo que lo declararon loco y tal, y pusieron a Juan de Cartagena para sustituirlo, y sobre todo mirando parte de la Junta de Indias, que aún no estaba constituido el Consejo de Indias, en la Junta de Indias, pues mirar un poco, vigilar a ese portugués, porque seguía siendo portugués. Pero vamos, decir que apuntarse el tanto Portugal como decirse que yo qué sé, o peor incluso, ¿no?, que las copas de Europa del Real Madrid pues son portuguesas, porque los goles los marcó Cristiano Ronaldo. O sea, una cosa más o menos parecida, o peor aún. Hay quien dice que realmente el término no es naturalizó porque habían nombrado Carlos, arzobispo de Toledo, a un borgoñón, y las Cortes prohibieron naturalizar extranjeros, pero le tomó juramento solemnemente en la Catedral de Sevilla y le puso a su servicio y le hizo caballero de Santiago. Eso es ser español, ser un ciudadano, un súbdito del rey. No está claro que le hayas autoridades en la sala que pueden hablar mejor que yo, pero no está claro que le hayan nombrado, que sea caballero de Santiago. Sí, la familia de su mujer, sí había caballeros de Santiago, pero él no está claro que lo fuera. Solo un apunte porque creo que ha quedado muy claro, pero sí es cierto que se desnaturalizó portugués y hay algunos hablan, ¿no?, de que realmente Magallanes, igual que había hecho Colón, presentó su proyecto al rey de Portugal, a don Manuel, y don Manuel lo rechazó. Esto no es así, o al menos no está demostrado. Lo que sí está demostrado es que Magallanes pidió una serie de privilegios al rey portugués, acabaron casi llegando a las manos, porque Magallanes debe tener un genio importante, y entonces dio portazo a Portugal y se vino, y efectivamente, como han señalado tanto Jesús como Pedro, al presentar el proyecto a España, que era como proyecto español.
Y aquí hay un personaje que es clave, que es don Juan Rodríguez de Fonseca. Fonseca, que había participado en la organización de los viajes colombinos, desde el segundo viaje colombino está presente. Fonseca está también, tiene un protagonismo grande en las capitulaciones de Valladolid. Es él el que empieza a gestionar y de alguna manera remata el que Carlos acepte este proyecto de Magallanes, haciéndolo por lo tanto español. Con la condición de que estuviera Juan de Cartagena. Eso fue una condición de Fonseca precisamente para evitar tanto protagonismo. No te animes, que no se te está grabando. No, ¿Qué opinó? Y no vas a responder que mira... No, si no responder, es Juan de Cartagena, que lo pone Fonseca. No, porque nos quedamos ya sin aquí el tomate atómico en el costo ni con los sitios. No, centrémonos. ¿Qué opinión histórica le merece la petición por parte de la ministra Calvo, Carmen Calvo, que ha pedido un informe que demuestre que la vuelta al mundo no fue española? Bueno, no. Estamos hablando del contrainforme, no. Cuando ABC pidió el informe a la Real Academia Española sobre la españolidad neta de la empresa de la circunnavegación, poco tiempo después había un acto que se hizo en el cuartel general de la Armada en el que iba la vicepresidenta del Gobierno a presentar un poco pues, lo que se estaban animando a preparar. Lo que ocurre es que no debió de sentarle muy bien el dictamen de la Real Academia de Historia o la portada de ABC o las dos cosas. Y lo que hizo fue hacerse acompañar de un historiador de Corps que vino allí al acto en el cuartel general de la Armada Española a decir que España no existía, que España dentro de algunos años, cientos, decenas o miles, no existirá y que aquello fue una gesta de la humanidad en la que, bueno, había España, Portugal, Polonia, hasta un inglés o dos. Y, bueno, pues el que tenga curiosidad que lea la crónica que yo escribí de aquel acto. La vuelta al mundo, ya sabes, pertenece al aire. Qué bonito está. Comparar un asunto político internacional con la leyenda negra no es literatura, no es pura literatura. Lo que es un asunto, o sea, comparar un asunto político internacional con la leyenda negra, no estaríamos entrando en pura literatura, no estaríamos hablando de otra cosa. Yo hasta donde entiendo creo que de lo que estamos tratando de hablar es de los hechos de la historia en contra de una literaturización que se ha establecido en la cual nosotros no podemos ser un personaje. Y lo fuimos. Preguntan también, ¿en qué medida la vocación imperial y descubridora se ven motivados por la evangelización? Pues yo aquí me gustaría contestar, luego ya hablarán ellos seguro, pero frente a lo que a veces se dice, ¿no?, que la evangelización realmente fue una excusa para un expolio, para una conquista. En el caso de otros países podría ser. En el caso de España, sobre todo teniendo en cuenta quién inicia el proyecto evangelizador, que son los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, sí es real que se pone en marcha un proceso evangelizador. Obviamente no con los medios que hoy pondríamos, tenemos que pensar que desde el punto de vista civil hemos tenido una declaración de derechos humanos en el 48 que nos ha costado llegar a esa declaración, y desde el punto de vista religioso, eclesiástico, hemos tenido un Vaticano II en el que queda clarísimo que la fe tiene que ser acogida de manera libre. Por tanto, tenemos que volver a 500 años atrás y ahí sí hay un claro interés evangelizador. Si no, no se entienden los centenares de monasterios, escuelas, hospitales. Es decir, es una evangelización que pasa además por, se decía, ¿no?, primero hombres, luego cristianos. Pues se pasa por el interés civilizador. Tenemos ahí en el caso español, ¿no?, en el caso americano, perdón, la primera universidad es de 1538, la de Santo Domingo. Y a partir de ahí es civilizar y evangelizar es lo mismo, no es una excusa en absoluto. Otra cosa es que los medios no sean los que hoy nos parecerían apropiados. Y en cuanto a la primera vuelta al mundo, recordemos que cuando salió Magallanes, que no pensaba dar la vuelta al mundo, como creo que ha quedado suficientemente claro, se le regaló en Sevilla, el obispo de Sevilla le regaló la imagen del Santo Niño,
y se la regaló para que él a su vez la regalara a alguna reina de los países a donde llegara, ¿no? Y efectivamente el Santo Niño se entregó en Cebú, en las Islas Filipinas. Muy poquito después murió Magallanes, y cuando 44 años después llega la expedición que consiguió el tornaviaje, la de Legazpi, que consiguió volver desde Filipinas hasta México, encontraron el Santo Niño, que había ido adquiriendo un gran culto. Por tanto, la evangelización no fue una excusa y se hizo realmente. Rápidamente, porque digo que vamos ya fatal de tiempo. ¿Conocen algún programa, algún plan o programa político que trate de luchar nacional e internacionalmente contra la leyenda negra? Yo la verdad es que no está planificado sistemáticamente, y creo que incluso, aunque no se trata de leyenda negra, son otro tipo de leyendas más actuales, todos hemos echado un poco en falta a lo mejor un poco más de actividad en defensa de nuestra democracia en los últimos años, cuando internacionalmente se ha puesto en tela de juicio algunas actuaciones que han sido estrictamente legales frente a otras que no lo han sido. Es inevitable porque, claro, es una pregunta que se están planteando, que si creen que la izquierda española, desde luego se están metiendo en un berenjenal, ha fomentado la leyenda negra durante el siglo XX y lo que va del XXI. No, yo no estoy de acuerdo con esa consideración. Me interesa mucho este tema. No, y a mí me gusta, o sea, el país defendiendo la divulgación histórica, el ABC defendiendo a la izquierda, esto es España. Vamos a ver, eso es. Esto es la transición. Luego nos digan que no... Voy a intentar decirlo muy brevemente. Sabemos que hay dos Españas. No están solo en la guerra civil, vienen de mucho antes. Probablemente nacen al terminar la guerra de independencia, en la cual se va al garete el sueño de una España que no fue posible, ilustrada, civilizada, afrancesada entonces, y por tanto, cuando vuelve Fernando VII, esa gente era un poco sospechosa, porque Fernando VII establece, digamos, una monarquía de altar y trono, pongámoslo así en rasgos fáciles. Entonces, a los liberales se les expulsa, que son, digamos, los tatarabuelos de la izquierda. Y ahí se empieza a hacer la herida de las dos Españas. ¿Pero qué hacen aquellos liberales? Lo que hacen ellos es, puesto que les han echado, expulsado de ser españoles, hacen un ejercicio en el exilio, después de ser perseguidos y fusilados en algunos casos, como Torrijos. Toda esa gente lo que intenta es dibujar cuál es mi España. Y lo hacen a la contra, desgraciadamente, y ahí nacen las dos Españas. En contra de la Reconquista, al andaluz. En contra del poder imperial, los comuneros. Fíjese que son mitos que la izquierda sigue cultivando hoy. Y eso no significa que no estén en el respeto, en el amor a la historia de España. Significa que ven, de alguna manera, en el ADN tienen una enorme desconfianza con hechos de los que, desde hace generaciones, ideológicamente hablando, han sido vistos como expulsos, ¿no? Así que yo creo que lo que urge es que la izquierda venga a estos saraos, digamos, a divertirse con nosotros, porque son muy bienvenidos, porque la historia es la que compartimos todos. Dicho lo cual, nada más, acaban de fundar un partido que se llama Más País. ¡Ay, qué cerca está! ¡Qué momento, qué momento! Yo solo quiero añadir algo con lo que empecé en esta mesa redonda, es que una vez que hayan leído, obviamente, los libros de Iván Vélez, de Pedro Insua y todos estos que hay que leer, sí recomiendo ese libro que les decía, que ha sido una iniciativa directa del Ministerio de Exteriores, y el prólogo lo ha hecho José Borrell. Ese libro, Una España Global, precisamente se ha escrito, una historia global, perdón, se ha escrito para contestar la versión de un escritor anglosajón, Clarke, que lo que hace es generar leyenda negra, ¿no? Y aquí no hay mitos edulcorados, no hay leyendas rosas, pero en cierto sentido sí es una apuesta clara por poner de manifiesto lo que de verdad fue nuestra historia, con sus luces y sus sombras, que lógicamente hay. Bueno, yo creo que primero habría que despojarse de los mitos de la izquierda y la derecha para poder hablar de este asunto, en principio, ¿no? Es decir, como si fueran dos bloques enfrentados maniqueos, ¿no? Y pretender que se pueden alinear, digamos, la derecha con el patriotismo, cuando no es así, cuando pues tenemos buena parte de los movimientos separatistas en España proceden de la derecha, o sea, para empezar el PNV y otros.
Y lo mismo del otro lado, es decir, hay muchos, así, pensando rápidamente, dos figuras importantes de la historia de España, de izquierdas, que no tienen una visión negrolegendaria de la misma, sino más bien todo lo contrario, que son Unamuno, que al final acabó militó en el Partido Socialista y siempre se le asoció a las izquierdas hasta prácticamente el final, hasta que el comunismo, una famosa donación, claro, está tan el asunto en el candelabro, como decía la otra. Pues hasta que donó eso, que empezaron a considerarlo un traidor y tal y cual, el Partido Comunista, aunque nunca estuvo en el Partido Comunista, estuvo en el Partido Socialista. Y Fernando Los Ríos, que estuvo en el Partido Socialista, siempre, o sea, quiero decir que se mantuvo, y además son los dos primeros catedráticos que están en un partido de masas. Unamuno es el primer catedrático de un partido de masas, el Partido Socialista. Y Fernando Los Ríos tiene un libro que se llama La España del siglo XVI y está muy lejos de... Más bien, todo lo contrario, es una reivindicación del papel del Imperio Español y en contra de la leyenda negra, totalmente. Empieza citando a Nietzsche aquello de ¿qué fue España? Pues un país que quiso demasiado, ¿no? Pues no, se empieza a ajustar, digamos, Fernando Los Ríos en respuesta de esa opinión, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo... Entonces, yo creo que ese alineamiento falsea y además perjudica muchísimo, porque, digamos, busca monopolizar, digamos, desde el punto de vista ideológico-político, España, cuando España, la reivindicación que tenemos que hacer en España es, tiene que desbordar absolutamente esos bloques ideológicos, políticos. No lo sé, no lo sé. Me has parecido un poco rojillo eso de citar a Nietzsche como Villacañas, no sé yo. ¿Está Villacañas en la sala? No, han dicho que venía. ¿Algún Villacañas? Alguna está. Muy breve, insisto, ya nada más son las tres últimas. Juan Sebastián Elcano y 14 españoles, bueno, pues dieron la vuelta al mundo, pero ¿hubiera sido posible esta hazaña sin Magallanes? Yo creo que no, porque él es el que presenta el proyecto. No sé qué opináis. Lo que pasa es que Magallanes no quiere dar la vuelta al mundo. Él presenta el proyecto de encontrar un paso al sur de América para llegar a Malucco. Y muere en el camino. La genialidad del navegante Elcano es que decide volver por donde podía volver porque sabía que si lo hacía por donde habían venido, iban a morir. Y fue un buen capitán. La importancia de un navegante como Pedro Sarmiento de Gamboa, nos preguntan. Pues importantísimo. Pedro Sarmiento de Gamboa. Importantísimo también, porque de hecho creo que es él el primero que hace el retorno por el estrecho y demuestra que se puede volver al Atlántico utilizando la misma ruta. Entre otras muchas cosas, porque estuvo en las exploraciones del Pacífico, de las Islas Solomon y en otras. Con Mendaña y con... Pero, bueno, Pedro Sarmiento de Gamboa, la importancia que tiene es geoestratégica también, es poblar el estrecho, convertirlo en una ruta comercial, que es lo que nunca fue. Es decir, Magallanes atraviesa el estrecho, consigue consumar el proyecto colombino, lo consigue hacer Magallanes, y eso es Magallanes, que es muy importante, y además lleva todo el peso de la expedición. Elcano se incorpora muy al final y tal. Pero cuando atraviesa Drake, en 1578, atraviesa Drake aquello, y entonces hay que hacer una ruta comercial, porque el estrecho era estéril desde el punto de vista comercial. Entonces, eso es Pedro Sarmiento de Gamboa, enviado por el virrey de Perú, en este caso, para poblar el estrecho, y hacen dos poblaciones, que pasa, y un fracaso total, la Rey Felipe, y se hacía mucho frío, la población local era muy primitiva, los patagones, no había manera de comerciar con ellos y demás, y entonces pasa Cavendish, otro pirata pasa por allí, y Pedro Sarmiento además conoce a todos, a Raleigh, a Cavendish, a todos los son conocidos a Pedro Sarmiento, un personaje impresionante, por otro lado, sí, dicho, ya está. Tenemos para aburrir personas. Sí, no. Bueno, realmente ya acabamos, casi más que una pregunta, es una reflexión. Hablan de que Cortés fue un líder político que buscó ser virrey. Elcano, un hidalgo con hambre de fama, que volvió cuando pudo ya para contarlo, aunque luego al final no volvió. Pero bueno, eso ya es cosecha mía, perdón. Pero se decía que la fama estaba al alcance de todos, ¿no? Me imagino que lo que se dice, ¿no?, que éramos un imperio en ese momento dado en el que estaba esa posibilidad, ¿no?, de poder conseguir lo que en otros sitios no, tal vez. En parte sí, y efectivamente las condiciones de España eran muy propicias a lograr acciones heroicas realmente, pero yo creo que también la fortuna acompaña al riesgo y al que apuesta por algo que no tiene la certeza de conseguir. Todos conocemos, no todos en realidad, yo me doy cuenta de mucha gente que no tiene muy ubicado a Juan Sebastián Elcano, pero bueno, aquí en esta sala sí, todos conocemos a Elcano. Posiblemente casi nadie recuerda el nombre del capitán de la nao Trinidad que se quedó en Molucas
porque no había manera de hacerla navegar, se quedó para arreglarla y finalmente fueron todos hechos prisioneros por los portugueses y Portugal requisó aquella nave. Con lo cual, yo creo que es un campo para la gloria, en el contexto entonces español, pero esto de un héroe por accidente, que a veces yo he podido incluso hablar del Cano así, es por accidente y es porque tiene una capacidad de riesgo. Esa vuelta era una locura, la vuelta bordeando el sur de África. Entonces, fortuna, gloria, sí, pero hay que merecerlo y el Cano lo mereció. Yo... Una pequeña anécdota que tiene que ver con las capitulaciones de Valladolid. Hubo un congreso allí muy importante que dio un poco el prólogo a toda la celebración, a toda la conmemoración. Y allí lo inauguraba un historiador francés, digo bien, francés. Y yo le hice una entrevista y se me ocurrió preguntarle que si él creía que esta gente, que era capaz de estas cosas, son un buen ejemplo para un español contemporáneo, para un español moderno. Y entonces me dijo, quieto ahí. Está muy mal formulada esta pregunta. Los españoles modernos eran ellos. Porque eran capaces de un señor irse al otro extremo del mundo, que una carta tardaba 3 meses, si llegaba en llegar, dejando a su mujer al cargo de una pequeña hacienda para buscar fama, gloria, fortuna o lo que le deparase el destino. O sea que realmente es algo que a mí me hizo pensar, ¿no? Dice, es quieto, es moderno eran ellos. Vosotros estáis todavía a punto de demostrarlo porque ya tenéis el iPhone. Pero, en fin. Y querría de verdad agradecer a este hombre que no ha hecho nada, que estemos aquí pasándolo tan bien. Adiós. Bueno, las 2 mesas no han podido ser mejor. Yo lo único que hago, francamente, simplemente es presentar a lo que es fácil que va a salir bien.